Estamos viendo que el mercado parece que no tiene muy claro que haya tocado fondo y quiere seguir corrigiéndose. ¿Deberíamos entonces empezar a invertir en zonas más defensivas del mercado o en más de recovery o en más de tecnología? ¿En dónde deberíamos meter nuestro dinero? Efectivamente, en este vídeo vamos a aclarar un poco todo este concepto. Dependiendo del ciclo económico en el que nos encontremos, de qué manera podemos invertir, de qué, digamos, posiciones podemos sacar unas mejores revalorizaciones de capital, siempre y cuando, obviamente, basándonos en hechos históricos, en, digamos, durante estos últimos 50 años, bueno, dependiendo de en qué ciclo económico nos hemos encontrado, qué, digamos, sectores han tenido un mejor comportamiento que otros y por qué, y que otros, digamos, sectores no han tenido un muy buen comportamiento. Para todo esto vamos directamente a este gráfico que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es un gráfico muy sencillo, olvidaros de que efectivamente aquí pone Estados Unidos, que estamos en zona de esto, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Esto era efectivamente de otro año, y vamos entonces a ver tres zonas bastante claras: recovery, expansion, contraction, que es recuperación, expansión, contracción, ¿de acuerdo? Vale, también vemos una línea, como vemos, que va hacia arriba, va hacia abajo y aquí se recupera. Esto es, digamos, el crecimiento económico. Esto lo podemos decir que es, digamos, el GDP, el PIB, ¿de acuerdo? Por llamarlo de otra manera. Y finalmente, bueno, tenemos aquí unas líneas que es verde, roja por aquí, y luego también se pone roja por aquí, digamos, y luego vuelve a ser verde. Esto es literalmente la inflación, es decir, cuando la línea es más roja, la inflación sube, y cuando la línea es más verde, digamos, la inflación o los niveles de inflación efectivamente bajan. Una vez que tenemos todo esto claro, bueno, vamos a ver efectivamente cómo se divide esto, porque estamos viendo tres zonas, ¿de acuerdo? Tres, digamos, fases, pero son, digamos, cómo se está comportando en cada momento la economía. En sí hay, como vemos, cuatro fases distintas. Disculpad mi letra de doctor, espero que la podáis entender. La primera fase la vamos a poder llamar, digamos, la fase temprana. Vamos a poner aquí temprana, porque no nos va a caber todo, ¿de acuerdo? O temprana, bueno, ahí, ¿de acuerdo? La segunda fase la vamos a llamar fase media. La tercera fase la vamos a llamar fase tardía. Y la segunda, o digo la cuarta fase, la última fase, pues la vamos a llamar crisis o recesión o como gustéis. Lo no bueno viene aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver exactamente una, dónde estamos, y dos, qué, digamos, sectores se comportan mejor, en qué zonas y por qué. Ahora mismo, y digamos, teniendo tan solo en cuenta el crecimiento económico, diría sin duda que estamos en esta fase temprana. Hay un pequeño problema, que esta crisis no es una crisis que efectivamente nos haya llegado porque, bueno, hemos tenido una contracción económica, etcétera, etcétera. Esta es una crisis que se ha visto inducida de manera biológica. Así que ahora también estamos viendo que de cierta manera la economía, o digamos el mercado, está previendo, está adelantando que esta inflación que veíamos normalmente en la zona donde ya empezamos a meternos contra la contracción, puede estar adelantándose, ¿de acuerdo? Y esto es algo que quizás tenemos que tener un poco en cuenta a la hora de adaptarnos a, digamos, la situación actual, porque no hay dos crisis iguales, no hay dos zonas de recuperación iguales, etcétera, etcétera. Esto obviamente lo tenemos que entender. Pero se parece mucho por el resto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos entonces a volver al gráfico y vamos a ver entonces uno por uno en qué propiedades tiene, digamos, cada situación. La zona temprana, vale, vamos a volver a poner aquí temprana. La zona temprana digamos, se basa en una recuperación de actividad económica, como estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, subimos el PIB, subimos el GDP, ¿ok? Recuperación de actividad económica. Los beneficios, entonces, de las compañías también crecen rápidamente. Tenemos entonces aquí beneficios que efectivamente suben. Vamos a borrar porque si no, no vamos a dar escrito aquí todo. Luego también tenemos que las políticas, normalmente las políticas por parte de la Fed, políticas por parte del Senado, etcétera, etcétera, son acomodativas, es decir, que inducen a gastar. Estamos viendo que ahora, bueno, hay políticas que podemos decir que son estos estímulos económicos de 1,9 billones de dólares, que son políticas acomodativas. Son literalmente cheques para el consumo. Pero bueno, entendemos que esto obviamente va a beneficiar ¿a quién? Si estamos dando cheques para el consumo y si estamos reabriendo la economía después de esta crisis biológicamente inducida, ¿a quién va a beneficiar? A las compañías cíclicas, como estamos diciendo, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos que decíamos políticas acomodativas y finalmente tenemos unos inventarios que van mejorando, es decir, que ya van desapareciendo, los inventarios van bajando porque las ventas van subiendo. ¿Vale? Ok, vamos a dejar esto así, que quizás no se entienda muy bien, pero lo vamos a dejar para luego, bueno, volver a empezar desde el principio para explicar un poco, bueno, exactamente en qué sectores se ven beneficiados en qué sectores se ven beneficiados en cada momento de la economía. Bueno, llegamos entonces ahora a la fase media.
Y aquí tenemos que ya, como vemos, el crecimiento empieza a llegar al máximo, ¿de acuerdo? Es decir, el GDP o el PIB, como querramos llamarlo de nuevo, empieza a llegar a máximos de tanto por ciento anual, ¿de acuerdo? No quiere decir que esto sea un crecimiento negativo. El crecimiento negativo lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este es el GDP negativo. Esto podemos estar hablando que aquí es un GDP de 6% y aquí estamos hablando igual de un GDP del 2%, indistintamente, ¿de acuerdo? No confundamos con un GDP negativo. Entonces, como estábamos diciendo, el crecimiento empieza a llegar a su máximo. Los beneficios de las compañías, los beneficios empiezan a ralentizarse, que no quiere decir que empiecen a ser inferiores al del año pasado. Simplemente quiere decir que si de este año al año que viene vamos a crecer un 50%, de quizás este año para el año que viene vamos a crecer un 15%. Y del año que viene al dentro de 2 años vamos a crecer un 5%. Como vemos, seguimos creciendo, pero nos estamos efectivamente ralentizando, ¿ok? Vale, pues entonces se empiezan a ralentizar, las políticas empiezan a ser más neutrales, digamos que nos vamos a olvidar ya de estímulos económicos, nos vamos a olvidar ya quizás de ayudas para empresas, etcétera, etcétera. Y los inventarios, finalmente, por hablar un poco más directamente de las ciclas, los inventarios, bueno, o sea, que quise escribir yo aquí, no me dejó. Los inventarios, quiero decir que crecen al mismo ritmo que las ventas. Inventarios igual que ventas. Con lo cual, digamos que no hay una zona donde haya más crecimiento que en otro. No, los inventarios ya están, digamos, al mismo ritmo, ya están creciendo al mismo ritmo que las ventas. Vale, nos metemos entonces ahora con la fase tardía. Aquí, como estamos viendo, lo que más vamos a notar es que el GDP, el PIB, empieza a decrecer. Tenemos un decrecimiento económico, ¿ok? Además, entendemos que ahora ya voy a borrar esta línea para que no nos quede por el medio. Además, tenemos que entender que los beneficios corporativos ya se empiezan a poner bajo presión. Beneficios corporativos empiezan ya, digamos, a venirse hacia abajo. Esto también es provocado porque las políticas ya no son tan acomodativas, ya son un poco más, ya quieren estrujar, porque después de todo este crecimiento que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Después de todo este crecimiento, y aún creciendo, porque aunque el crecimiento se esté desacelerando, todavía seguimos creciendo, pues obviamente el gobierno quiere seguir, digamos, estrujando mientras haya dinero, quieren seguir sacando. Las políticas entonces acaban siendo un poco contradictorias. Queremos seguir con el crecimiento, pero queremos seguir, digamos, sacando este capital. Los inventarios también, como decíamos, hablar de estas cíclicas, los inventarios empiezan a decrecer, empiezan a crecer y las ventas empiezan a bajar, se empiezan efectivamente a moderar, porque después de tener tantas ventas como teníamos aquí y de seguir subiendo los inventarios, hemos llegado a esta zona, como estamos viendo. Hemos llegado a esta zona donde sí empezamos a tener ya, digamos, esta inflación, ¿de acuerdo? Inflación. El momento que tenemos inflación también nos tenemos que dar cuenta de que la Fed o el Banco Central o quien sea que esté controlando, digamos, estas políticas monetarias, incrementa los tipos de interés para hacer frente a esta inflación y, digamos, no acabar sobrecalentando la economía por esa parte, ¿de acuerdo? Al subir entonces los tipos de inflación, entendemos que las compañías que más beneficiadas se ven son las que, bueno, tienen esta correlación un tanto más positiva con bien los tipos de interés, bien los bonos del Estado, bien efectivamente también la inflación, como hablábamos también, las compañías las compañías financieras, entre otras. Y finalmente vamos a tener aquí una ya corrección en la última fase. Se me fue aquí. En la última fase tenemos, digamos, que la actividad comercial cae, digamos aquí la crisis. Cuando entramos en la crisis, la actividad comercial cae. Actividad comercial cae. El GDP o el PIB empieza a venirse abajo. Aquí sí que es negativo, ¿de acuerdo? Este GDP, este PIB ya es negativo. Luego también tenemos que, bueno, obviamente con todo lo que teníamos aquí, con la inflación, los tipos de interés, etcétera, etcétera, esto le acaba golpeando directamente a Corporate America, a las acciones, a las compañías, con lo cual los beneficios corporativos caen. Y bueno, además de la política, decir, hoy me tengo que resetear porque he estrujado demasiado, digamos que los inventarios y las ventas también acaban por caer, ¿vale? Dicho todo esto, entiendo que no esté muy claro a la hora de escribir, pero bueno, tengo un doctorado no tengo doctorado en nada, simplemente, bueno, escribo bastante mal en este iPad. Vamos ahora a ver exactamente
qué compañías, o bueno, qué compañías no, qué sectores se ven beneficiados en cada momento y por qué, ¿de acuerdo? Empezamos pues por la primera zona, por la zona un poco más temprana. Aquí voy a intentar escribir un poco mejor, si no, voy a intentar escribir, bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, ¿qué teníamos en esta zona? En esta zona tenemos, o vamos a tener todos los sectores sensibles económicamente que sí van a acompañar a la economía, mientras que los más defensivos, los que como vamos a ver los vamos a utilizar más contra esta zona, porque bueno, son defensivos, son digamos sectores, como ya sabemos, los sectores defensivos son los sectores que utilicemos, haya crisis, haya bonanza, haya lo que haya, digamos, sal vamos a gastar igual, medicina en teoría vamos a gastar igual, electricidad vamos a gastar igual, etcétera, etcétera. Estos, digamos, son los sectores más defensivos. Pero bueno, los defensivos se van a comportar peor porque, digamos, no son los que más se benefician o no se benefician para nada de toda esta recuperación económica. Entonces aquí vamos a marcar con bueno, ¿quiénes tienen un mejor comportamiento? Lo voy a poner con 2 más. Entonces, consumer discretionary, esto quiere decir todos estos consumer discretionary. Es decir, todos estos coches, vehículos, vacaciones, todo lo que consumamos, pero que no realmente necesitemos, tenemos 2 tipos de consumo. Bueno, tenemos más, pero bueno, vamos a dejarlo así. Consumo discrecional, es decir, el consumo que realmente no necesitamos, joyas, ropa, ¿vale? Y el consumo defensivo, el consumo básico, el consumo que sí necesitamos, comida, sal, agua, electricidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, quien va a tener el mejor comportamiento, obviamente, en esta primera fase va a ser todo este consumo discrecionario, todo este consumo, digamos, de bares, restaurantes, aerolíneas, vacaciones, todo lo que nos podamos imaginar que consumimos pero que realmente no necesitamos va a tener un muy buen comportamiento porque efectivamente estamos en esta zona de recuperación económica. También vamos a tener la zona aquí, o digamos la zona, el sector de industrials, ¿de acuerdo? Voy a poner otra vez de industrials. Todo lo que tenga que ver con producir, todo lo que tenga que ver con crear algún tipo de producto, se va a ver también extremadamente beneficiado durante toda esta primera fase. Y finalmente, también un poco resonando consumer discretionary, vamos a ver también real estate. Vamos a poner aquí rates, ¿de acuerdo? Real estate va a tener un comportamiento también muy, muy macanudo. También de manera un poco más positiva, pero tan solo con un más, vamos a poner materials o materiales. Vamos a poner también finanzas, aunque entendemos que esto viene de la anterior, digamos, de la anterior fase, lo hablamos un poco más adelante, finanzas. Y finalmente vamos a poner tecnología, ¿vale? Digamos, tech va a tener también un comportamiento ok, no lo va a tener tan bueno, o no lo tuvo tan bueno históricamente como estas 3, ¿vale? Como consumo discrecionario, industrials y rates. Pero sí, materials, finance y tech tuvieron un comportamiento ok durante esta zona. Una vez entonces también hayamos visto lo que nos interesa meternos, vamos a ver también o mejor dicho, donde no nos interesa meternos. Efectivamente, los que peor comportamiento tuvieron históricamente hablando, ¿de acuerdo? Han sido, durante esta zona, durante esta primera fase, han sido los más defensivos, como vamos a ver un poco más aquí. ¿Por qué? Porque es que ya no interesan tanto, ya no vamos a ver tanto consumo en esta parte, porque, pues, por diferentes cosas, porque vamos a estar fuera, porque ya no vamos a viajar, porque, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y porque, digamos, estos sectores ya tuvieron un comportamiento macanudo aquí, ya los podemos poner aquí también, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí estos 3. Entonces ponemos un negativo, o ponemos 2 negativos para este caso. Utilities. También de una manera bastante negativa, energy. Y de una manera también bastante negativa, healthcare. Ya voy escribiendo mejor, ¿visteis eso? Bueno, entonces, sabemos entonces dónde no nos interesa invertir y dónde sí nos interesa invertir. De la misma manera, como os estaba diciendo, bueno, casi de manera parecida, porque aquí sí que no nos encontramos con energy, ¿de acuerdo? Energy no es que sea muy positivo aquí. Aquí donde vamos a tener muy positivo, obviamente, va a ser en consumer staples, en consumo básico, ¿ok? Luego también vamos a tener utilities, como tenemos en la otra zona, utilities, y también tenemos healthcare. Ok. Pues entonces ahora mismo ya sabemos dónde nos interesa poner históricamente nuestro dinero a trabajar a la hora de empezar esta nueva fase de recuperación, que teóricamente es donde estamos, ¿de acuerdo? Este año vamos, como decía JP Morgan, decía Goldman Sachs, vamos a tener un GDP en Estados Unidos de entre el 6,5 y 7%, un GDP, un PIB, un crecimiento económico que no veía Estados Unidos desde 1983,
que no llovió poco de por aquel entonces. Y efectivamente vamos a ver este crecimiento, bueno, tremendísimo, con lo cual de manera histórica podemos saber que meter dinero o digamos invertir en estas compañías de sectores como estábamos mirando, de consumer discretionary, industrials y real estate van a tener un mejor comportamiento durante esta primera fase que el resto. También como hablábamos, tecnología, aunque cuidado con lo de los tipos de interés, sabemos que si suben los tipos de interés nos interesa meternos en financials y bueno, también vamos a poder mirar materiales básicos, obviamente para luchar esta inflación también que puede acabar llegando o que el mercado cree que va a estar llegando, aunque la Fed diga que no, que todavía no va a llegar. Bueno, visto esto entonces, visto digamos la primera fase, vamos a meternos ahora ya con la segunda, vamos a borrar esto y esto va a ser la segunda fase, vamos a decir que es la fase media, como decíamos, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí media. Ok, en esta fase media la economía avanza, digamos, más allá, un poco más allá, como estamos viendo, de su etapa inicial. Digamos que el liderazgo de los sectores que veíamos aquí se acaba reduciendo porque las tasas de interés también se acaban reduciendo. En este punto del ciclo normalmente los sectores más sensibles son los que tienen un mejor rendimiento, aunque a veces sí que hay industrias que ven un pico en la demanda y bueno, sus productos o servicios solo digamos se acaban beneficiando un poco más contra el final. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Normalmente aquí quien tuvo o quien tiene un mejor comportamiento en esta zona es tecnología, technology, communication service, esto es Verizon, esto es, bueno, ahora mismo también me puede parecer cualquier compañía que se dedique al marketing online, como puede ser Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. En un principio esto, bueno, hace años Communication Service solo era, bueno, todas estas compañías que daban servicios de comunicación, aunque ahora la cosa está cambiando. También tenemos que quizás poner dentro de esto un poco, de cierta manera, UPS, es decir, a estas todas compañías de transporte, aunque sería un tanto discutible que esto podría ser más bien cíclico, pero bueno, también nos tenemos que dar cuenta de que estamos acabando. Aún seguimos en esta zona de recuperación, aún seguimos en este crecimiento, aunque el crecimiento ya se está rebajando. De manera, digamos, un poco menos interesante, no nos gustaría meter, y lo vamos a poner tan solo con uno, en consumer discretionary, discretionary, me encanta mi inglés, de vez en cuando me invento acentos, y utilities, ¿de acuerdo? Utilities también digamos que venía de esta zona, va a seguir digamos teniendo un peor comportamiento. El peor sector históricamente, o el sector que históricamente ha tenido un peor rendimiento ha sido el sector de materiales en la zona media, ¿de acuerdo? La zona media es una zona un tanto, a veces ni tan siquiera acaba por existir, aunque sí lo podemos dividir en estas cuatro zonas. Hay veces hay ciertos ciclos económicos en que simplemente estamos viendo una recuperación y la zona media o esta digamos fase media apenas dura un par de meses y ya entramos digamos en esta última zona de la fase tardía, en la fase en la que ya estamos a un paso, en la que ya casi podemos ver que la curva de rendimiento de los bonos se acaba de invertir, va a haber una crisis, etcétera, etcétera. Esto siempre va a depender mucho de cada año. Como decíamos, no hay dos crisis iguales. Bueno, indistintamente, pasamos de manera un poco más rápida, que si no el vídeo se nos hace enorme, como siempre, y no interesa. Vamos a ver qué sucede en la fase tardía y qué sectores nos van a interesar más. Y esto también vamos a querer prestar, o personalmente, bueno, le presto bastante atención, porque lo que está pasando ahora mismo, de cierta manera, aunque sí tenemos esta recuperación económica, en la fase tardía, como decíamos, se elevan los tipos de interés. La Fed quiere elevar los tipos de interés en el 2023, con lo cual la Fed está pensando que no, vamos a entrar en la fase tardía en el 2023. Y el mercado está diciendo que, hey, como se está comportando el mercado de bonos, esto nos está diciendo que va a haber una inflación antes y vas a tener que subir los tipos de interés antes del 2023. Sin embargo, bueno, no lo sabemos a día de hoy, no podemos adivinar el futuro. Lo que sí podemos saber es que esta semana la Fed va a hablar, miércoles y jueves también, si no me equivoco, y es probable, como decían algunos analistas, que acabe, digamos, adelantándose un poco y quizás acabe aplicando, como hablábamos en el vídeo de hoy a la mañana, un poco una estrategia de swing, donde digamos que la Fed empieza a soltar bonos de corto plazo y empieza a comprar por la misma cantidad bonos de largo plazo para intentar aplanar un poco más la curva de rendimiento de los bonos. Pero bueno, no nos vamos metiendo hasta ahí que nos estamos liando demasiado. En esta última, bueno, no es última fase tardía. En la fase tardía, digamos que, como decíamos, la inflación, déjame borrar esto porque no
se ve entonces lo rojo, lo interesante. La inflación en esta zona de aquí, como vemos, se empieza a disparar debido al gran crecimiento económico que acabamos de que acabamos de tener, llegando a su pico. Con lo cual, digamos que vamos a querer buscar sectores que sí se beneficien de esta inflación, puesto que, como sabemos, se van a ver positivamente afectados. Además de buenos sectores, aquí sí que ya nos va a interesar, sobre todo no lo podemos llamar exactamente cuándo nos va a interesar uno, cuándo nos va a interesar otro, cuándo nos va a interesar otro, pero digamos que los analistas, digamos que el mercado ya está viendo que vamos a llegar a la contracción, con lo cual ya se está adelantando, empezamos a ver ciertos rendimientos muy positivos de sectores mucho más defensivos, sectores que los encontrábamos aquí, ¿de acuerdo? Por resumirlo o por dejarlo de una manera todo mucho más clara, vamos a decir exactamente cuáles sí, cuáles no y por qué. Es decir, los sectores que mejores comportamientos han demostrado durante estos últimos 50 años son los sectores de materials. Obviamente, materials absorben muy bien todo lo que es la inflación. Podemos subir o depreciar el dólar lo que querramos, pero los materiales van a seguir teniendo, digamos, su precio original, entrecomillado. También, digamos, consumo básico. ¿Por qué consumo básico? Consumo básico porque efectivamente el mercado ya está mirando que vamos a llegar a esta contracción. Entonces, si ahora que consumo básico acaba de tener un rendimiento malo justo aquí atrás, me adelanto una fase económica, una fase del ciclo y puedo comprarlo a un precio muy bajo, para que efectivamente aquí se empiece a tener un rendimiento muy positivo, si lo puedo comprar aquí para efectivamente soltarlo, pues aproximadamente por aquí, porque sé que por aquí se va a volver a venir hacia abajo, obviamente me va a interesar muy mucho. Entonces, históricamente, consumo básico, healthcare también ha tenido, o cuidado de la salud, es decir, healthcare también ha tenido un rendimiento muy positivo. Y finalmente, energía. ¿Por qué energía? Bueno, por lo mismo, efectivamente por la inflación, porque sabemos que después de todo este crecimiento económico, el mercado está necesitado, está viendo todavía este crecimiento, además que tenemos, como decíamos, esta inflación que nos está golpeando un poco de lado. De manera también positiva, pero ya no tanto, ya que digamos que, bueno, sí que la vamos a ver mucho más adelante, bueno, mucho más adelante, no, en nuestra siguiente fase, vamos a tener utilities. Vamos a tener el sector de utilities, que sí que va a tener un comportamiento también bastante positivo. Visto esto, solo voy a borrar, digamos, esta zona para escribir los que peores rendimientos tuvieron, porque son tan solo dos. Consumo discrecionario o consumo bueno, disculpad mi Spanglish, consumer discretionary y tecnología. Curiosamente, ¿de acuerdo? Tenemos que también darnos technology. Tenemos que darnos cuenta con el sector de tecnología. Lo que pasa aquí principalmente es lo que estábamos hablando que estaba pasando de esta rotación, ¿de acuerdo? Fuera ya de que el sector de la tecnología es el único que estuvo abierto durante toda esta situación y que estuvo económicamente activo. Cuando sube los tipos de interés, cuando sube la inflación, la Fed sube los tipos de interés para contrarrestar, digamos, este efecto. Y tecnología normalmente apalanca su dinero para crecer. Si el dinero, los tipos de interés son bajos, tecnología está súper contenta y acaba creciendo a un ritmo muy bueno. Si los tipos de interés son altos, ya nos cuesta más. Efectivamente, esto nos va a golpear en nuestro bottom line, con lo cual acaba, digamos, empujando de sus valuaciones hacia abajo. Acaba, digamos, recogiendo un poco este sector. De manera personal, pienso que esta es una de las mejores oportunidades, bueno, no esta, ahora mismo, que también, si se acaban corrigiendo, sí, pero esta fase tardía, esta tercera fase del ciclo económico representa una oportunidad macanuda para incrementar o empezar tan siquiera si no tenemos posiciones tecnológicas, porque como, bueno, estuvimos viendo, sí que tienen un rendimiento positivo casi durante el resto de ciclos, excluyendo, digamos, este mismo ciclo y el ciclo de contracción donde ni fu ni fa, no está ni en los mejores, obviamente, pero tampoco están los peores, sí que tuvimos, digamos, tanto en la primera zona, la fase de recuperación, como en la fase media, unos rendimientos bastante positivos. Pero bueno, no nos liamos más, pues, como vemos, Technology y Consumer Discretionary son los que peores resultados tienen, es decir, consumo superficial. A veces que se me olvide cómo se traducen las cosas y no me voy a parar dos veces para decir. ¿Me entendéis de manera perfecta lo que quiero decir? Consumo básico y consumo no básico, consumo discrecional. Vale, dicho todo esto, vamos ya con nuestra última fase, la fase de contracción, la fase de crisis. Aquí digamos que es donde, de cierta manera, vamos a poder recordar, sí, pues esto me suena durante esta, digamos, crisis del coronavirus y tal cual. Esta crisis fue muy inducida biológicamente hablando. Entonces hay muchas cosas que, como estamos viendo,
están como mezcladas entre estos ciclos económicos, como ahora esta recuperación, pero ya estamos hablando de tipos de interés, pero parece que están en un par de años. Bueno, vamos entonces a ver, no me lío si no acabamos. Vamos a ver qué sectores tuvieron un mejor comportamiento en la crisis y por qué, o en estas, digamos, zonas de crisis. Tenemos que entender que en estas crisis o en las recesiones, históricamente, como decíamos, los sectores más defensivos, los sectores que sí o sí necesitamos, independientemente de haya mucho dinero en el mercado o haya poco dinero, es decir, agua, comida, electricidad, comunicación, a lo mejor, salud, estos sectores sí o sí vamos a utilizarlos, independientemente de haya mucha bonanza en el mercado o haya, digamos, poca bonanza. Entonces, como decíamos aquí, tenemos utilities, no escribo más, consumer staples, consumo básico, no sé por qué digo staples, y healthcare, ¿de acuerdo? Cuidado de la salud, healthcare, ok. Digamos que tuvieron un rendimiento no tan positivo, casi negativo, servicios de comunicación. Pero también tenemos que darnos cuenta de que esto ha cambiado en los últimos años de manera tremendísimamente, porque esto antes representaba pues estos servicios de comunicación, representaba de compañías de radio, compañías de teléfono. Ahora esto, digamos que ya no se comporta de igual manera, y de hecho este tipo de compañías que nos ofrecen específicamente internet, o nos ofrecen teléfono, o nos ofrecen, vamos, maneras de comunicarnos, cada vez se empiezan a considerar más defensivas, porque indistintamente haya bonanza o no, vamos a acabar necesitando efectivamente los servicios de este tipo de sector. Es decir, ¿quién vive hoy sin internet? ¿O quién considera hoy en día internet algo de lo que podamos prescindir? Ya no tanto, ¿verdad? Así que bueno, y finalmente quienes tuvieron unos comportamientos no tan positivos, obviamente, fueron, me equivoqué aquí, fueron real estate, nuestras REITs, y también nuestros industriales, ¿de acuerdo? Fueron los que no se acabaron comportando industrials, no se acabaron comportando muy bien. Tenemos que entender que, bueno, las REITs, ¿por qué? Porque ya la gente no compra, no tiene, digamos, este consumo discrecional. Entonces, las REITs como que empiezan a perder negocio, dejan de crecer. Y por parte de industrial se acaba viendo un poco golpeado de la misma manera que las REITs, aunque por otra parte, si las REITs nos encontramos que o bien compramos pisos, compramos casas, alquilamos oficinas, etcétera, etcétera, cuando estamos en una crisis no hay esta expansión, no hay esta necesidad ni de oficinas, ni de abrir una tienda, ni de efectivamente nada de esto. Y por otra parte, como no hay consumo, tampoco hay producción, y esto acaba efectivamente golpeando al sector de la industria. Dicho todo esto, de veras que no me queda mucho más que decir, ¿no? Efectivamente hemos llegado al final. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Disculpad por mi letra de médico, no tengo nada de médico, en serio. Ya me gustaría, si sí os ha gustado el vídeo, como siempre os lo digo, no os olvidéis de darle al botón suscribirte, campanita, botón de me gusta, y yo me despido de todos ustedes. Hasta el próximo vídeo.